Licenciada Melina Bella, gracias por estar con nosotros. El tema que nos convoca es justamente psicopedagogía. Hay una reunión, esto es informativo para que la gente sepa que acá en Necochea, en el Círculo Médico, el día sábado, corregime Melina si me equivoco, ¿Mm? el sábado 7, en el Círculo Médico va a haber una disertación. ¿En qué horario? Sí, buenas tardes a todos, buenos días. Va a ser el horario de 9 a 11 de la mañana el sábado 7 de septiembre. ¿Sí? Y la temática, como bien decías, discapacidad intelectual, ¿no es cierto? Bien, bien, bien. Bueno, esta convocatoria viene a través de Sonia Balcarce, que está con nosotros en el programa, tocando todos estos temas, hablando de temas muy importantes, inclusive la redacción, impresión y puesta a la venta de libros que Sonia hizo, que también son enriquecedores. Entonces, Melina, si te parece, contanos un poquito de qué se trata el tema de esta discapacidad intelectual. Bien, la discapacidad intelectual hace unos cuantos años ya es de manera corriente, ¿no? En el ámbito clínico, antes se llamaba retraso mental. Desde el año aproximadamente 2002, la Asociación Americana, ¿no? De Estados Unidos justamente cambia esta denominación y ya no hablamos más de retraso mental, esto es viejo, ¿no? Sino la actualización es discapacidad intelectual. Lo que se trata justamente es de personitas de 6 años en adelante, porque se espera, no es que un niño puede tener discapacidad intelectual con 3 años, sino que se espera en el desarrollo justamente para ver estos periodos críticos, ¿no? Del lenguaje, de la atención, de desarrollo cognitivo. Y si después de los 6 años persisten, ya el área médica, no nosotras como psicopedagogos, sino el área médica, determina el diagnóstico. Hay niveles de dependencia que le llama así el DSM-5, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual puede tener más dependencia del adulto, otros que quizás su discapacidad intelectual es más moderada o severa y dependen más de un cuidador, ¿no? En este caso, que quizás las familias delegan esta responsabilidad, porque la realidad es que hay que estar, ¿no? 24/7 con ese niño o niña si tiene una severidad mayor. Después entra, ¿no? Todo lo que implica las intervenciones de psicopedagogía, es básicamente interdisciplina pura. Una persona con discapacidad intelectual realiza tratamientos desde muy temprana edad en fonoaudiología por el lenguaje, en terapia ocupacional o psicomotricidad por justamente lo motor, en psicopedagogía por el aprendizaje. Nosotras justamente hacemos esta intervención, ¿no? Específica en el área de aprendizaje de la lectura, de la escritura, de las matemáticas, y también puede aparecer el área de psicología, ¿no? Como para acompañar las emociones o la conducta del niño. Así que bueno, básicamente en la jornada del sábado voy a explicar un poco de esto y también de las actualizaciones, ¿no? ¿Qué se sabe respecto a este diagnóstico en la actualidad y qué es lo que puede nutrir a aquel que asista? Y los esperamos con mucho gusto el sábado 7 para enriquecer su práctica cotidiana, ¿no? No solamente a profesionales, sino también a docentes que quizás estén interesados. Así que va a ser muy abarcativo. Melina, corregime, porque yo escuché en varias oportunidades que también se habla de retraso madurativo. ¿Tiene que Perfecto. ver esta discapacidad intelectual, es lo mismo? ¿Se provoca a través de algún problema clínico o cognitivo? ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, eso también es otra nomenclatura que quedó a nivel social, ¿no? El retraso madurativo. La realidad es que hoy cuando hablamos de retraso global del desarrollo. Las siglas son RGD, en función de este manual, ¿no? Del DSM-5, que es un manual estadístico y diagnóstico que viene de la Asociación de Psiquiatría Americana, que nos dice lo siguiente: se va a brindar ese diagnóstico desde el área médica a estos niños pequeños hasta esos 5 años que cumplan con criterios de por lo menos 2 desviaciones, se le habla, es muy clínico esto, pero quiero decir con esto 2 áreas, ¿no? Que presenten mayor dificultad. Un ejemplo, un niño de 4 años, de 3 años, que presenta severos desafíos en sus relaciones sociales, en su lenguaje o motricidad, ¿no? En una evaluación neuropsicológica que hacemos las psicopedagogas, esto se puede detectar y con ayuda justamente de otras interdisciplinas se puede entonces dar el diagnóstico, ¿no es cierto? Ahí se resguarda ese diagnóstico de retraso global del desarrollo, porque no se dan a tiempo y forma todavía, ¿no? Estas funciones que necesitamos como seres humanos, ¿no? Para desenvolvernos de la mejor manera. Por eso después ya, si los 5 o 6 años, se habla de discapacidad intelectual cuando esto permanece en el tiempo. Bien, Melina, hay un montón de factores que seguramente se estudian en estas evaluaciones para saber
fundamentalmente, si en este caso estamos hablando de chicos, de niños, pero hay personas que no han sido tratadas de niños y pasa el tiempo y pasaron los años y tienen un poder de razonamiento que no va acorde con la vida que ellos llevan. Exacto. Esas ¿Cómo hacen esa personas, evaluación de ok. pequeños y en las distintas etapas, no? Ujú, ujú. Uno como psicopedagogo va haciendo evaluaciones neuropsicológicas, ¿no? De la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la inteligencia, las habilidades visoconstructivas, pero es real que pasa esto. Hace unos años atrás, una persona que hoy tiene quizás 50, 60 años, antes no se detectaba, ¿no? Antes era lo visible, lo que observábamos, ¿no? Por ejemplo, las personas con la condición del síndrome de Down, ¿no? Digo, algo evidente que siempre, o en la mayoría de los casos, aparece comórbidamente una discapacidad intelectual. Pero no a otra persona que de pronto le costaba el cole y bueno, simplemente era vago, ¿no? En aquel entonces se pensaba así. Y hoy lo que vemos es que cuando esta persona, quizás adulta, va a pedir un trabajo, o sea, voy a poner un ejemplo muy claro, no sé, desde cajero y manipular el dinero, empiezan a encontrarse con desafíos, desde atención al cliente, y esta persona se inhibe, es más tímida, no puede, ¿no? De alguna manera socializar, empiezan a aparecer estas dificultades que, a ver, siempre digo que nuestro cerebro es plástico, ¿no? Tiene una plasticidad muy positiva que hace que uno se vaya acomodando, ¿no? A la demanda social y cultural, pero es real que cuanto más grandes somos, más difícil se nos hace, ¿no? Entonces empiezan a aparecer quizás algunos proyectos o talleres para adultos, más de estimulación cognitiva, de rehabilitación cognitiva, donde podrían asistir. Digo esto pensando también en aquellos que nos escuchan y dicen, bueno, ¿qué hago si tengo esta condición? Y si no, bueno, pedir también, si tenemos sospecha, pedir una evaluación, ¿no? Con una psicopedagoga ahí de la zona que pueda justamente hacer la valoración a través de justamente un test de inteligencia habitualmente y un test de conducta adaptativa, es lo que se suele realizar para poder determinar el diagnóstico, ¿no? Bueno, lo bueno, como hablábamos recién, que hace 40, 50 años atrás, 60 años atrás, una persona con esa patología era prácticamente segregada, ¿no? O sea, no Exacto. tenía posibilidades de nada. Pero qué bueno que hoy las leyes eh, le dan una cobertura y un tratamiento para que esa persona se recupere. Uh-huh. Tal cual, que pueda ir compensando, ¿no? La dificultad está, es una condición que lo va a acompañar, ¿no? Estos desafíos, pero básicamente con las intervenciones, hay mucho de lo público también, ahí en Necochea conozco un poco las intervenciones que se hacen desde el hospital, ¿no? Salitas, así que eso es muy positivo para justamente que si uno es papá y tiene su hijo con estos desafíos, pueda justamente intervenir a tiempo, ¿no? Porque cuanto antes mejor, eso es un lema muy claro que todos lo repetimos, pero es real, cuanto antes va a ser mucho más favorecedor, ¿no es cierto? Bien, bien. Vamos a volver a repetir el día, el horario, y vas a estar sola haciendo esta disertación. Sí, sí, va a ser el día sábado 7 de septiembre, de 9 a 11 de la mañana. Voy a estar disertando yo sola, es un workshop sobre justamente este diagnóstico de discapacidad intelectual, producto de mi experiencia de unos cuantos años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Trabajé mucho tiempo ahí con esta población de niños y niñas con discapacidad intelectual y gracias a esto, ¿no? Tengo esa parte que nos falta siempre a los psicopedagogos, que es la práctica, ¿no? Es la teoría, qué cosas hay nuevas, sí, te lo voy a contar, pero también qué hago con esto, ¿no? ¿Qué hago con este material que vos me estás brindando y sobre todo cómo implementarlo en tu paciente?